Cuando pensamos qué es lo que va a pasar con la religión en el mundo, especialmente la religión cristiana en Occidente, donde nosotros hemos visto una caída estrepitosa, especialmente en Europa, pensamos que el futuro es poco auspicioso, ¿no? Y efectivamente parece que va a ser poco auspicioso porque el mismo cardenal Joseph Ratzinger, el teólogo Joseph Ratzinger y el Papa Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger ya como Papa, decía que los católicos no teníamos que tenerle miedo a la idea de ser una minoría en la medida en que fuéramos una minoría creativa, ¿no? Enérgica, capaz de presentar propuestas y de tener impacto en una sociedad a pesar de convertirnos en una minoría. Pero recientemente, dos datos interesantes demuestran que tratar de predecir qué es lo que va a pasar con la religión es un ejercicio prácticamente inútil. Y para nosotros los católicos por una razón fundamental, y digo en general para los cristianos, porque sabemos que el Dios de la historia, el Señor de la historia, es Dios mismo. Y aunque es verdad que respeta la libertad de las personas, y por eso es que tanta gente le ha dado la espalda a Dios y a la fe, y Dios lo permite porque no juega con nosotros como si fuéramos muñequitos, pues, ¿no? Sino que respeta nuestra libertad incluso cuando abusamos de ella y le damos la espalda a quien nos dio esa libertad. Pero la sencilla frase hispana de que Dios escribe derecho con líneas torcidas también es verdad. Y esto lo comento por dos comentarios interesantes de dos comentaristas norteamericanos de la religión, ¿no? Uno de ellos es un bautista, es decir, cristiano protestante, bautista, más bien, digamos, de la línea progresista, que es el más importante experto de la sociología de la religión, es decir, de los datos y de las tendencias religiosas. Ha escrito un libro muy importante sobre la decadencia del cristianismo en los Estados Unidos, ¿no? Se llama Ryan Burge, ¿no? B-U-R-G-E. En su cuenta en Twitter, para quien le interese los datos curiosos y muy reveladores, en su cuenta en Twitter presenta constantemente gráficos de tendencias religiosas, ¿no? En a qué partidos políticos favorecen determinadas religiones a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando la perspectiva del papel de la mujer en la religión, es decir, las cosas que se pueden imaginar y que no se pueden imaginar, Burge las tiene desarrolladas estadísticamente, ¿no? Y una de las cosas que ha notado Burge es que este movimiento del crecimiento de los que no son nada, ¿no? Y la caída del número de cristianos es un movimiento que ya ha llegado a su límite, ¿no? Y que el número de personas que se declaran no religiosas ha comenzado a decaer ligeramente, ¿no? Subió muchísimo, ¿no? Y obviamente el número de personas que se declaraban cristianas o pertenecientes a una religión organizada ha decaído significativamente, ¿no? Al punto que hoy en día los que no profesan ninguna religión no necesariamente son ateos, pero se llaman los que se llaman que son espirituales pero no religiosos, son más que cualquier denominación cristiana en los Estados Unidos. Pero estos números han comenzado a revertirse. Entonces quienes pensaban que esta tendencia era pues al infinito, si quieren, es decir, que iba a seguir así, muchas veces ignoran los cambios
que se dan en la población e ignoran las razones por las que se dan esos cambios. ¿Por qué el número de los que no tienen religión ha comenzado a decaer ligeramente entre la generación que llamamos generación Z, ¿no? La generación más joven? Hasta ahora nadie lo sabe, ¿no? Pueden haber múltiples explicaciones. Pero uno de los comentarios más interesantes es el de el columnista católico conservador del New York Times, ¿no? O sea, es el conservador emblemático del New York Times, porque sabemos que el New York Times es un diario muy antirreligioso, muy anticatólico, muy liberal, pero tienen un par de conservadores para decir, bueno, tenemos en el staff opiniones distintas, ¿no? Y es un personaje que he mencionado en otras ocasiones, ha escrito unos cuantos libros interesantes, se convirtió al catolicismo siguiendo a su mamá, que es una famosa poeta episcopaliana que se convirtió al catolicismo y convirtió a sus hijos, entre ellos este muchachito que ahora es un importante intelectual católico, Ross Douthat, ¿no? Para quienes quieren buscarlo, no tiene nada escrito traducido al español, pero quien lee inglés puede leer sus columnas. Es D-O-U-T-H-A-T, Douthat se pronuncia, ¿no? Escribió recientemente una columna que en el New York Times que se titula ¿Por qué es imposible predecir el futuro de la religión?, ¿no? Y él se centra en un fenómeno muy extraño que nadie logra explicar, y probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar porque ya la prensa ha comenzado a interesarse en esto, ¿no? Hay una universidad cristiana chiquitita en Kentucky, que es un estado pobre, un estado en la zona de las Apalaches, y pequeña universidad cristiana está en la zona rural de Kentucky, o sea, todavía en la zona más del estado de Kentucky, en la zona todavía más pobre, ¿no? Y se llama la Asbury University, ¿no? La Universidad de Asbury. Ahí, como todos los días, hubo un día en que en el oratorio, ¿no? Porque son de tradición, de tradición metodista, una de las denominaciones protestantes norteamericanas, estaban en un momento de reflexión y de oración, ¿no? Un sermón de un ministro de pastoral juvenil, digamos, protestante. Y después de eso vino oración libre, como siempre, donde los jóvenes, los estudiantes, se ponen a rezar, a cantar, a invocar al Espíritu Santo, y eso después de una hora o una hora y media se acaba y todo el mundo se va. Bueno, resulta que hasta finales de febrero, ¿no? Ya iban como 3 semanas que estos jóvenes no han parado de rezar. Y no es que sean todos los mismos jóvenes, sino que se han hecho turnos y han estado rezando y alabando a Dios y han estado invocando al Espíritu Santo en un fenómeno que ha comenzado no solamente a mantenerse, imagínense, o sea, la gente ha comenzado a venir de otras partes de Estados Unidos y a hacer cola en este pueblecito donde está esta universidad, ¿no? Y la gente no está contenta, digamos, la gente que viene ahí, porque no es un lugar turístico, no es un lugar que tenga hoteles, hospicios, etc. Entonces le están complicando la vida, están complicando el tráfico de toda esta gente que está viniendo a Asbury, a Asbury University,
y que además se ha multiplicado a otras universidades protestantes y también a un par de universidades católicas que han tenido su momento de su versión católica, digamos, que ha sido básicamente adoración al Santísimo Sacramento continua, con gente que viene, con jóvenes que se dan turnos para no parar por 24 horas y que ya llevan una semana, 10 días. Entonces, nadie entiende qué es lo que está pasando aquí, pero los que conocen la historia norteamericana creen que este podría ser lo que se conoce en la historia de los Estados Unidos como un despertar o un reavivamiento, ¿no? Awakening. Y estos han sido momentos siempre protestantes, pero muy importantes en la historia de los Estados Unidos. Y Ross Douthat comenta un dato importante y recuerda que los famosos padres fundadores, entre comillas, los norteamericanos a quienes escribieron la Constitución norteamericana, ¿no? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, etc. La gran mayoría de los que escriben la Constitución eran deístas, o sea, eran personas que creían en Dios, pero no eran cristianos. Ellos no creían que Jesucristo era Dios, creían que era un excelente modelo de persona humana, creían que la religión ayudaba mucho a una sociedad virtuosa, honesta, que funcionara, ¿no? Y les parecía muy bien que la mayoría de las personas que estaban creando esta nueva nación fueran personas de convicción cristiana, ¿no? Pero creían que muy pronto el cristianismo iba a terminar convirtiéndose en lo que entonces se llamaba el unitarianismo, ¿no? Una versión religiosa en la que básicamente todas las religiones eran más o menos lo mismo y coincidían en que los grandes líderes religiosos, Mahoma, Jesucristo, etc., eran todos, digamos, más o menos buenos y ninguno de ellos era Dios, ¿no? Entonces, Douthat, en su columna, menciona que Thomas Jefferson, uno de los famosos padres fundadores, escribe una carta en 1822 en el que decía que no conocía un solo joven norteamericano, ¿no?, que creyera en el cristianismo tradicional y que en consecuencia él creía que en una generación, Jefferson decía, en una generación los norteamericanos van a pensar lo mismo que pienso yo, es decir, que Jesucristo no es divino. Y dice, no creo que exista un solo joven viviendo actualmente en los Estados Unidos que no vaya a morir siendo unitarianista. Y ese era su pronóstico, que el cristianismo iba a terminar teniendo un papel muy importante, pero en esta versión, más iluminada, entre comillas, decía él, ¿no? Muy parecido a lo que estamos viendo ahora, los que se dicen, no, yo no soy religioso, pero soy espiritual, ¿no? Y resulta que Thomas Jefferson no sabía lo que se venía, ¿no? Porque un año antes, poquito antes de que él escribiera la carta, él escribió la carta en 1822, en 1821, en el medio de ninguna parte en el norte del estado de Nueva York, ¿no?, que era básicamente una zona de un bosque, un joven cristiano evangélico, Charles Finney, comenzó a tener unos momentos de oración prácticamente sin parar, donde él decía que estaba viendo
que veía a Jesucristo cara a cara, ¿no? Y esto lo llevó a tener una experiencia religiosa tan intensa que corrió como un reguero de pólvora, un poco como lo que está pasando, con mucha más intensidad, por supuesto, pero algo parecido a lo que está pasando con Asbury University, ¿no? Y este jovencito, poco culto, pero con una capacidad de prédica cristiana protestante enormemente intensa, convencido de que había visto a Jesús cara a cara, creó lo que en Estados Unidos se llama el segundo gran avivamiento, ¿no? El primer gran avivamiento había sido un movimiento ultracristiano con muchos tonos anticatólicos antes que los Estados Unidos se hubieran independizado, ¿no? Entonces, pero este segundo reavivamiento o despertar, ¿no? The Second Great Awakening, es como le llaman los norteamericanos en la historia, resultó en un retorno al cristianismo evangélico que básicamente marcó el resto del siglo XIX, ¿no? Y es curioso porque muchos historiadores dicen la creación de la Constitución norteamericana, que habla pues de los derechos concedidos por Dios, etc., se escribe en un momento que es justamente una etapa de deísmo, ¿no? Digamos, caída del cristianismo, justo entre los dos reavivamientos, ¿no? El primer reavivamiento histórico, que precedió a la escritura de la Constitución, y el segundo, lanzado por este muchacho Charles Finney, que barrió con el deísmo y terminó creando un despertar evangélico muy marcado, bastante puritano incluso, ¿no? Entonces, resulta que la hipótesis de Jefferson no solamente no se cumplió, sino pasó exactamente lo contrario, ¿no? Y esto lo menciona Ross Douthat porque dice, es importante que cualquiera que sea el impacto a largo plazo de este reavivamiento de la Universidad de Asbury, ¿no? Que sigue andando, este contraste entre Finney, ¿no? el muchachito que generó el segundo reavivamiento, y Thomas Jefferson, es un recordatorio, y acá cito textualmente a Ross Douthat, de que la historia religiosa es muchas veces formada por irrupciones insospechadas, más que largas trayectorias, y que las despertares personales y místicos pueden ser más importantes que las razones, que los elementos institucionales o sociológicos. Es decir, podemos ver tendencias como las que he mencionado de Ryan Burch, que él ve los números, ¿no? Él no dice esto es lo que va a pasar en el futuro, pero ve las tendencias y las tendencias son claras. O sea, hay una pérdida del sentido religioso en Estados Unidos y con eso viene todo lo que estamos viendo, ¿no? El colapso del número de matrimonios, el colapso del nacimiento de hijos, el incremento de la violencia y el consumo de drogas, es decir, tendencias que son muy negativas, ¿no? Y Ross Douthat
concluye con una reflexión interesante, porque dice, para todos aquellos que ya están pronosticando una era post-cristiana y una espiritualidad post-cristiana, no esta de que soy espiritual pero no religioso, es importante que tengan en cuenta lo que ha enseñado la historia, que un movimiento, un gran ejemplo, pienso en lo que significó San Juan Pablo II, por ejemplo, para el reavivamiento del catolicismo que estaba en decadencia, que yo lo recuerdo, las personas más jóvenes no lo recuerdan, gracias a Dios, ¿no? Pero, o sea, la catástrofe de la Iglesia post-Concilio Vaticano II, que me resultaba repulsiva, porque he contado en mi propia historia personal que yo no fui educado cristiano, y cuando me invitaron a una misa psicodélica, así se llamaba, una amiga del colegio que era una católica practicante, me pareció lo más vomitivo que podía haber, y pensé cómo alguien puede formar parte de esta religión, hasta que llegó Juan Pablo II, ¿no? Mi papa, o sea, es el papa de mi generación, ¿no? Y amo a todos los papas, porque como católico soy papista, ¿no? Y Ross Douthat dice, los mejores de los planes, como las estrategias pastorales, los debates teológicos y las tendencias de largo plazo, como por ejemplo toda esta creencia pues en la importancia del camino sinodal, etcétera, etcétera. Ross Douthat dice, probablemente sean menos importantes que cualquier cosa que suceda en algún rincón oscuro con algún individuo oscuro, que sin embargo por su respuesta a Dios termine dándole un giro inesperado a la realidad de la fe. Yo creo que es así, que la historia de la Iglesia lo ha demostrado, y creo que es para nosotros un signo de esperanza, porque al final el destino de nuestra fe y de la Iglesia fundada por Jesucristo está en manos de Jesucristo. Que tengas un buen día.